quedara ligado a ese contrato de por vida, para siempre. O tuviera que esperar que se opere la prescripción para liberarse de las obligaciones contraídas en un contrato. Supongamos que yo estoy construyendo un edificio, necesito incorporar las ventanas y las puertas, se las he comprado a una persona que no me las entrega. Bueno, ¿qué tengo que esperar? Parar el edificio hasta que este señor se le ocurra darme las puertas y las ventanas, entregármela, cumplir con la obligación que él se ha comprometido. Si el contrato sería indisoluble, no habría otra solución que esperarlo. No nos podríamos liberar de ese contrato. Pues la ley nos da una alternativa, una salida a esa situación. La salida a esa situación es una cláusula que el legislador ha considerado incluida en todo contrato, cláusula que tradicionalmente se ha denominado pacto comisorio. Ojo con la denominación, traten de ser precisos, no es pacto comisario, es pacto comisorio, porque por ahí se... Bien, podemos, yo soy muy afecto a esas analogías pésimas que suelo hacer en clase, y siempre aclaro cuando denomino algo de alguna manera, aclaro que lo que estoy diciendo es pésimo, pero bueno, esto nos va aclarando las cosas y nos vamos aprendiendo a dar cuenta de las cosas y advertir, por ejemplo, en este caso, algunas diferencias entre la multa civil o este, la cláusula penal y un pacto comisario. Si bien podemos decir, para identificar las dos figuras en algún grupo, en alguna categoría superior, y son herramientas que podemos utilizar cuando redactamos un contrato, cuando estamos contratando, previendo la posibilidad de incumplimiento de ese contrato. Lo que sucede es que con la cláusula penal, la herramienta que utilizamos va en una dirección y el pacto comisario, la herramienta que utilizamos va en otra dirección diferente. ¿Por qué? Porque en la cláusula penal lo que hemos establecido es una pena. ¿Y para qué establecemos una pena? Para hacer más gravoso, para hacer más pesado como pena a aquel que incumple un contrato. Pero siempre estamos apuntando al cumplimiento de un contrato. Mire, si usted no me entrega esto que me tiene que entregar, va a pagar una multa de 200 pesos por día. ¿Qué quiero? Que además, obviamente, del eh, incumplimiento en el que ha incurrido esta persona, tarifemos una consecuencia más grave que sería que la consecuencia común. Yo trato de una forma precaria de interpretar lo que usted quiere decir. Aligerar en realidad, si usamos esa palabra, es hacer menos pesado. Bueno, me parece bastante didáctica esa palabra, en este caso, fundamentalmente porque en la que lo tenemos que resolver los abogados cuando iniciamos un juicio de daños y perjuicios, nos encontramos con una primera barrera que es justamente lo que explicamos el otro día y se vincula con la prueba de los contratos. Nos encontramos con una barrera que es probar en juicio. Tenemos que probar en juicio. Hay pruebas que dan más certeza, hay pruebas que dan menos certeza. Es posible que en algún juicio no podamos probar todos los daños que ha sufrido una persona y obviamente si no los puedo probar, no los voy a poder reclamar, no voy a tener éxito. Dije mal, no voy a tener éxito en el reclamo que yo haya hecho de esos daños y luego no los puedo probar. Nos encontramos entonces con una dificultad en ese caso, que le hemos repetido varias veces en las últimas clases, que es la necesidad de probar para que se apliquen las reglas jurídicas. Ahí voy, perfectamente. Lo que aligera, en las palabras de su compañero aquí, lo que aligera la situación del acreedor en ese caso es que al establecer ya previamente y de manera expresa cuál va a ser la consecuencia que va a tener el incumplimiento, lo que estoy haciendo es aligerándome de la obligación de probar. Ya no tengo que probar los daños y perjuicios, porque si hay una multa establecida, lo único que voy a poder reclamar en concepto de daños y perjuicios va a ser esa multa. No puedo reclamar más. Y tampoco la otra parte
puede decir, no, mire, en realidad usted el perjuicio que le produjo son 500 pesos y fijamos una multa de 1000, yo le pago nada más que 500. Tampoco se puede hacer eso. Ya hemos fijado de común acuerdo cuál es la pena o cuál es la sanción. Bueno, la tenemos escrita en un contrato y ya no nos hace falta andar probando en el juicio todos los daños y perjuicios que hemos sufrido, porque ya sé que lo único que voy a poder reclamar es la multa y nada más. Voy a tener que apagar el teléfono un segundito. En realidad el pacto comisorio no es que se tenga alguna dirección, digamos, también podemos englobar con las multas, con esta clase de multas, en una estrategia para que las partes cumplan el contrato y eviten la sanción. En el caso del pacto comisorio, como estábamos mencionando, apunta a liberar a las partes. La consecuencia de ese pacto comisorio o cláusula resolutoria, como el nombre lo indica, es resolver el contrato. ¿Qué es resolver un contrato? Resolver un contrato es dejarlo sin efecto. En el otro supuesto, en el que estamos hablando de la cláusula penal, la consecuencia es que el contrato se cumple y además se paga la multa. En este caso, el contrato se mata. Eso está pésimo, pero que sea didáctico y descriptivo. El contrato lo matamos, el contrato queda sin efecto. Por lo tanto, el contrato ya no existe más. Volviendo al ejemplo que estábamos dando recién, yo había comprado 50 ventanas y 10 puertas, el contrato ya no existe más, ya no va a tener que entregarme el vendedor las 50 ventanas y las 10 puertas porque el contrato no existe, no hay razón para ello. Y tampoco yo voy a poder reclamar porque el contrato, insisto, quedó muerto, desapareció como tal, quedó sin efecto. Quedar sin efecto no es que queda totalmente sin efecto, quedó sin efecto como contrato. Y ese contrato que se ha resuelto y ha quedado sin efecto tiene consecuencias en los daños, se pueden reclamar, por supuesto, si me hizo trazar la obra, tuvo que pagar el sueldo de los empleados sin que trabajaran porque no podían poner las ventanas y no podíamos seguir la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Los daños y perjuicios que yo reclame, pues podré reclamarlos a quien provocó, quien es el culpable, por llamarlo de alguna manera, quien es el responsable, me gusta más, de la resolución del contrato. ¿Quién es el responsable? El incumplidor. El contrato se resuelve, se muere, se queda sin efecto, por incumplimiento de una de las partes. Eh, Supongamos que usted me vende una máquina. Convenimos que la máquina debe entregarse dentro de los 10 días y pagarse en el mismo momento. Yo voy a, con el dinero, retirar la máquina y usted no me la entrega. Entonces yo en ese momento le ofrezco seriamente entregar el dinero, pero dejando constancia que no lo hago porque usted no me entrega la máquina, lo cual hace que lo constituya en mora y en el mismo momento, usando lo que se llama el pacto comisorio tácito, ya vamos a ver la expreso, le doy 15 días para que usted purgue la mora y me entregue la máquina, bajo apercibimiento que si en los 15 días usted no cumple y me entrega la máquina, el contrato queda sin efecto. Yo le hice el emplazamiento, pasan los 15 días, que son días corridos, el día 15 a las 12 de la noche, si usted no cumplió, no purgó la mora, esto también se vincula con la purga de la mora, el contrato en ese momento queda sin efecto. Por eso también cuando estudiamos el año pasado la purga de la mora, decimos, ¿hasta cuándo se puede purgar la mora? Se purga la mora hasta el momento en que el contrato queda resuelto. Ahí ya no, porque no hay más contrato. Quedó sin efecto el contrato. No, esto es para dejarlo sin efecto el contrato. Apuntamos a matarlo el contrato. Yo tengo la opción de pedir cumplimiento o de usar la opción de resolver el contrato. Una u otra. Yo puedo pedir cumplimiento. El pacto comisionado me da una opción. No, el pacto comisorio tiene distintas formas de instrumentarse. No, no, pero siempre tenemos que... El instituto, la figura que nos sirven para dejar sin efecto el contrato es el pacto comisorio. Yo lo puedo poner en funcionamiento por vía extrajudicial. Sí, 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 por supuesto. Lo, lo que se aplica de manera automática es cuando pactamos alguna condición. Eso sí, sucede el hecho futuro e incierto al cual sometemos el cumplimiento de algún contrato,
o la existencia de algún contrato, bueno, esa es la condición que es automática. Pero en este caso estamos frente a la voluntad de uno de los contratantes, frente a la voluntad del que está en situación de cumplidor. Él elige qué puede hacer. Puede pedir el cumplimiento del contrato o puede pedir la resolución del contrato. Son las dos opciones básicas. También tenemos una tercera opción que es cumplimiento por tercero, por es más complicado. Bueno, eso lo dejamos porque lo estudiamos el año pasado. Pero básicamente las dos opciones que vamos a tener que asesorar a una persona que cumpla son estas dos. Se aplican fundamentalmente en los contratos de compraventa. Ese pacto comisorio que ya explicamos se trata de una cláusula implícita, tácito, pacto comisorio tácito lo llamamos, cláusula implícita. Lo hacemos de esta manera para significar que no hace falta que se encuentre expresamente convenido en el contrato. No hace falta que esté escrita en el contrato. Esto también no es totalmente correcto lo que estoy diciendo, pero ustedes sabrán entenderlo para armar cómo se produce esta opción, cómo se instrumenta y cuáles son los efectos que tiene. Lo cierto es que yo, frente a un contrato incumplido por otra parte, contrato con obligaciones recíprocas, como decíamos en la clase anterior, como por ejemplo el contrato de compraventa que siempre usamos como ejemplo, nos encontramos con esa opción. ¿Qué hago? ¿Le pido el cumplimiento o le pido resolución del contrato? Volviendo al ejemplo que dimos recién, si su compañero acá me ha vendido una máquina y no me la entrega, yo tengo las dos opciones. Yo expliqué recién cuando ya he tomado la opción de liberarme del, si no, no lo quiero. ¿Por qué hago esto? Yo por una cuestión de estrategia, porque me conviene más, porque se me da la gana, por la razón que quiera. Yo tengo las facultades estas. Analizaré, a ver, yo soy totalmente contrario a decir, no, es mejor el contrato de leasing que la prenda con registro, en abstracto. No, tenemos dos institutos. Algunos se adaptarán en algún momento a una situación, será el mejor, y en otra situación será el otro mejor. No es que uno sea mejor que el otro, sino que simplemente se adaptan a cada situación y a veces son cuestiones de estrategias económicas. O sea, su compañero no me entregó la máquina. Esa es la realidad. Su compañero no me entregó la máquina. Entonces les van a venir a ustedes a preguntar. Le van a venir a preguntar, oiga, ¿qué hago? ¿Y usted qué va a hacer? No le va a decir, haga tal cosa. Le va a decir, mire, usted puede hacer esto o esto. ¿Por qué me conviene esto y por qué no me conviene esto? Bueno, ese también lo puedo hacer cumplimiento por tercero, pero ojo que en el caso de cumplimiento con tercero, yo compré la máquina en 100.000 y voy a otro lado y vale 120.000. Bueno, hay daño y perjuicio que le voy a poder reclamar, etcétera. Pero yo me liberé. Si yo no me libero, este señor, él puede venir a los 30 días, me tenía que haber entregado la máquina hace 30 días, y viene a los 30 días, acá está la máquina, porque el contrato todavía está vigente. Eso no puede pasar. Si yo voy a comprar la máquina en otro lado, me tengo que liberar del contrato. ¿Y cómo hago? Tengo que resolver el contrato. Si no, va a seguir el contrato vigente. Hay un principio general en materia de obligaciones que nos dice que la mora se puede purgar. ¿Qué significa purgar la mora? Cumplimiento tardío. La mora se puede, pues yo no pago el alquiler el día 10, pago el día 20. ¿Puedo hacerlo? Sí, por supuesto. Purgo la mora. ¿Pero qué consecuencias tiene la mora? Y va a tener que pagar intereses moratorios del día 10 al día 20 que me tracé. Tiene esa consecuencia. Pero si yo pago lo que debo más los intereses, purgo la mora. En el ejemplo que estamos dando con el compañero, si él me entrega la máquina dentro de los 15 días que yo le di, purga la mora, podré eventualmente reclamarle los daños y perjuicios. Pero la mora la purgo. No, 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 a los 15 días automáticamente queda resuelto el contrato. No hay más contrato, le podré yo reclamar los daños y perjuicios porque no me entregó la máquina, pero voy a comprar la máquina en otro lado, ese contrato ya entre nosotros no existe, él no me tiene que entregar ya más la máquina y yo tampoco se lo tengo que pagar. Bueno, eso es parte de los daños y perjuicios que me ha ocasionado el incumplimiento de esta persona. Sí, sí, por supuesto. Pero vamos ahora a una referencia rápida sobre esto que me preguntaban recién, el pacto comercial extrajudicial y judicial. No todos los contratos se hacen escritos y firmados, y en muchos casos, especialmente en el ámbito comercial, los contratos simplemente se instrumentan en una factura. Eventualmente en la factura se hace referencia a la entrega de la cosa o se completa con otro documento que está ya no en la parte de la contratación, sino en la parte de cumplimiento del contrato, que es el remito o recibo. Cuando se entrega la mercadería, ese es un recibo. Firma la persona que le recibió y ya tenemos el contrato y la entrega de la mercadería. O sea, generalmente la mayoría de los contratos de compraventa se prueban de esa manera. Pero
Cuando los contratos tienen cierta importancia, la ley nos ha permitido incluir un pacto comisorio expreso. Por otro lado, tenemos el pacto comisorio tácito, que es al que estábamos haciendo referencia, que es el que el legislador supone que existe en todo contrato. Vamos al pacto comisorio tácito. ¿Cómo hago para ponerme en funcionamiento el pacto comisorio tácito? ¿Cómo hago para liberarme de esta persona? ¿Cómo hago para resolver el contrato? Bueno, hay plazos preestablecidos, tampoco es absolutamente cerrado. Vamos, la vía extrajudicial. Ahí necesito hacer una notificación, un emplazamiento a una persona que no cumplió. No, emplazamiento viene de plazo. Le doy un plazo para que cumpla. La ley me exige que tengo que darle un plazo. Si bien se aplican los usos y costumbres, no conozco ningún uso y costumbre que te fije un plazo diferente, dice que por lo menos tengo que darle 15 días. La ley dice entonces, pacto comisario tácito por vía extrajudicial, hago una notificación, emplazamiento extrajudicial, por supuesto, y le tengo que dar por lo menos 15 días, me exige la ley, a los fines de darle un plazo extra para que cumpla. ¿Esto quiere decir que lo voy a constituir en mora de acá a 15 días? No, no, no. Yo lo constituyo en mora ya está en mora, ya está en situación de incumplidor y yo estoy en situación de cumplidor. En ese momento este señor entonces está en mora y le doy 15 días para que purgue la mora. La ley no aclara si son 10 hábiles o corridos y como no lo aclara la ley, ¿qué pasa? Son 10 corridos porque el artículo 6 del Código Civil y Comercial nos dice que cuando no se indique si los plazos son hábiles o corridos, se trata de 10 corridos. En realidad dice, se trata de 10 corridos, salvo que la ley diga que son hábiles. Ese sería el principio, ¿no es cierto? Bueno, pasa lo que entonces acabamos de describir que pasó en el ejemplo que dimos acá con el compañero. Le dimos 15 días, él puede hacer dos cosas. Puede ir a consultar a su propio contador abogado y yo podría consultar a mi propio contador abogado. Cuando él vaya a consultar, dice, mira, me vinieron a hacer un acta notarial, me vinieron a hacer un emplazamiento, o me llegó una carta documento que dice tal cosa, la persona que lo asesore le dirá, bueno, ojo, porque este señor se te está emplazando con la finalidad de poner en funcionamiento el pacto comisorio, tenés 15 días para purgar la mora, le van a decir, porque si no purga la mora en 15 días, se va a quedar sin efecto el contrato y te van a reclamar daños y perjuicios. Si puedes en esos 15 días cumplir, pues habría que hacerlo para evitar mayores consecuencias. Del lado mío le diría yo al cliente, bueno, es la manera que te liberas del contrato, no tener que estar esperando frente a un incumplidor, si va a cumplir o no va a cumplir, de esta manera te liberas del contrato, quedas libre para no tener que depender de una persona que se le va a cumplir cuando se le ocurra y en definitiva de esa manera seguimos adelante o compramos la maquinaria que necesitamos en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. No, no hace falta ninguna intervención judicial. La otra opción es el pacto comisorio tácito por vía judicial. La vía judicial exige que yo inicie una demanda judicial y en esa demanda yo pido la resolución del contrato. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene esa vía? Y que voy a tener que terminar el juicio. Y los juicios demoran mucho. Sin embargo, cuando salga la sentencia va a tener efecto retroactivo a la fecha de la demanda. ¿Cuánto puede demorar una sentencia? Y no saber. Depende de la situación de cada tribunal y de cada país, por supuesto, y de cada provincia. ¿Cómo? No, no, yo no sería tan escéptico, porque no es tan importante eso. Puede ser que en algunos casos tenga alguna importancia, pero no es tan importante. Este, si yo trabajo, gracias a Dios no. No, no. Bueno, yo estoy en la calle. Yo he estado en la calle siempre. Así que tengo mi experiencia por ese lado. Sí he tenido el honor y la suerte de haber integrado el Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba y participar en algunos concursos para la designación de jueces. Por eso no soy tan escéptico cuando usted dice que se llame el juez. La amistad en Córdoba especialmente, y en el Foro Civil y Comercial que yo conozco,
a ver, ¿cómo decirlo? Bastante decente, por usar una palabra que no sé si es la más apropiada. Bueno, pero no olvidemos el tema. Sigamos con esto. Tenemos entonces las dos vías para poner en funcionamiento. A ver, si yo ya sé que este señor es un incumplidor, que no me va a pagar, que le voy a tener que iniciar juicio para reclamarle los daños y perjuicios, bueno, ya tengo que iniciar el juicio. Me olvido del tema, le inicio juicio, le reclamo, además de la resolución del contrato, demando también que lo condenen a pagar daños y perjuicios. Uso esa vía. Total, yo sé que tengo razón, estoy seguro de que he hecho todo lo posible para que cumpla y no lo ha hecho, directamente inicio una demanda judicial. Sí habilita a reclamar daños y perjuicios, pero ya no discutiremos en el juicio si el contrato está resuelto o no, ya lo vamos a dar por resuelto. Mire, el contrato se resolvió, vengo a iniciar una demanda solamente por daño y perjuicio y no por el contrato, que ya lo doy por resuelto. Todo esto está establecido por la ley, pero obviamente para seguir con la explicación práctica de los temas estos, diría que este, no es que se produce la resolución del contrato automática, por la ley prevé todo este tipo de cosas. Ahora, en la práctica, uno no puede decir, no, mire, lo más conveniente es ir y hablar con otra parte y tratar de arreglar. Sí, es cierto, eso no lo discuto, pero usted tiene que saber cuáles son los derechos que tiene. Usted tiene esos derechos. Si los usa o no los usa, es decisión suya. Es como que el alquiler vence el día a día. Y el alquiler me tiene que pagar el día a día, no me lo pagaron, ¿qué dice la ley? Y el día 10 a las 12 de la noche incurre en mora el deudor que no pagó el alquiler. El día 11 a las 0 horas empezó a estar en mora ese señor. Y si a las 0 horas y 1 segundo puedo iniciar la demanda. ¿A alguno se le ocurre iniciar una demanda el día 11 a las 0 horas 1 minuto? A nadie. Pero aún así, es muy difícil que eso suceda, sería un caso absolutamente raro. Generalmente uno, por una cuestión de sentido común, trata de arreglar con otra parte, pero la ley no dice, oiga, usted tiene que ir a arreglar con otra parte, tiene que hablarlo por teléfono. Esas son cosas que no dice la ley. Esas las sacamos del sentido común y de lo que normalmente sucede, de lo uso y costumbre, ¿no es cierto? Sí, inclusive, porque puede haber alguna razón por la que el día 10 no lo haya pagado, una cuestión de fuerza mayor, etcétera. Puede suceder varias circunstancias, ¿no es cierto?, que hacen que, bueno, no incurra en mora así de esa manera como estamos describiendo ahora. Hay que tener entonces sentido común, hay que tener prudencia, pero también hay que tener claras las disposiciones legales para saber cómo las jugamos a cada una de ellas y cómo las aplicamos. ¿Mm? Bien, nos queda el pacto comisorio expreso. El pacto comisorio expreso es una cláusula que se permite incluir en los contratos. Recuerden que hay libertad de contratación, ¿no? Puedo pactar todo lo que la inventiva humana y que en el propio sistema del contrato aparezca como útil para que las partes utilicen esas reglas que se van a dictar, ¿no es cierto? La ley, como siempre decimos, ayuda a los contratantes fundamentalmente para suplir todo lo que no hubieran podido escribir en el contrato para, por medio de la ley, darle la solución a ese problema. El pacto comisario expreso, reitero, es cuando en la cláusula resolutoria, el pacto comisario, está incluido en el contrato. ¿Y para qué sirve incluir un pacto comisario en el contrato? Sirve para dos cosas. Para dos cosas. Primero, no esperar los 15 días. Pero sí hay que notificar la decisión. No es automático como decíamos recién. Ahorrarse el emplazamiento para darle 15 días y simplemente le comunicamos la decisión, siempre es una decisión que tiene la parte cumplidora, le comunicamos directamente la decisión de dar por resuelto el contrato. Volvemos al ejemplo este que estábamos dando recién a su compañero pobre que lo estoy haciendo como amoroso en entregarme una máquina. Este, pero supongamos que en ese contrato hemos pactado, hemos incluido una cláusula resolutoria, un pacto comisorio expreso. A la hora del vencimiento yo tomo la decisión. ¿Qué hago? ¿Me libero de esta persona o no me libero?
Si la decisión es liberarse, directamente le comunico. Utilizo la cláusula tanto del contrato y por lo tanto doy por resuelto el contrato y se lo comunico. El contrato se muere en ese momento. Cuando llega la comunicación, el destino de mi decisión de resolver el contrato se murió. O sea que tenemos la primera utilidad del pacto comisorio expreso y la más importante de todas, nos ahorramos los 15 días de espera. Yo estoy construyendo un edificio y no puedo andar esperando, yo me quiero liberar rápido de estas personas, pues si no me proveen ellos los materiales, me voy a otro lado, y que me lo van a dar más caro, pero voy a otro lado y sigo con la obra, porque eso me resultaría más perjudicial que tener que esperarlo a este señor, y hago eso. Y sigo adelante y notifico mi decisión de resolver el contrato se murió, esto que lo decimos en un sentido solamente figurado, que es incorrecto, el contrato, lo correcto es decir, quedó sin efecto como contrato. ¿Mm? Sí, solamente como en todos estos casos puede, simplemente debe probarse. ¿Qué pasa con el WhatsApp y el correo electrónico? Bueno, ha habido una modificación en el año 2020 del artículo 75 del Código Civil y Comercial que permite el domicilio especial electrónico. Si no, no hubiera sido posible hacerlo por WhatsApp. Antes del año 2020 había que hacerlo, normalmente se hacía por medio de una carta documento o un acta notaria. Son las dos maneras utilizadas por los abogados, sobre todo, o aconsejada por los abogados. ¿Por qué? Porque hay que probar en juicio esa notificación. Hay que probar en juicio. ¿Se puede hacer ahora por otra vía? Sí, siempre y cuando se hubiera constituido un domicilio especial electrónico. Si no, tampoco. No bastaría. Salvo, reitero, que se hubiera... También se puede constituir un domicilio por un WhatsApp, sí. Ese entra en el género del domicilio especial electrónico. No, 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 pero a ver, para que no nos confundamos. No es que yo voy a averiguar cuál es el WhatsApp de una persona y les voy a notificar, ni averiguar cuál es el documento. No, no. Tiene que en una cláusula especial del contrato constituirse el domicilio especial. Porque la ley dice, si no, yo tengo que notificar al domicilio legal en primer lugar, si no hay domicilio legal, al domicilio real, si no hay domicilio real, siempre tiene que haber un domicilio real porque es el lugar donde se encuentra esa persona, siempre lo vamos a poder terminar. Me perdí porque era al revés. Cuando nos consulten, por ejemplo, tenemos un contrato, tengo un contrato de locación, y yo le consulto, tengo que notificarle al inquilino, tengo que notificarle al inquilino para emplazarlo para que me pague los 2 meses que me debe y generar la causal de desalojo del Código Civil y Comercial. Y le pregunto, ¿dónde lo notifico? Bueno, el primer lugar que vamos a ir a buscar a dónde está el domicilio que tengo que, es el domicilio especial. Primero el domicilio especial. Si no existe domicilio especial, en segundo lugar vamos a ver si es un caso de domicilio legal. Domicilio legal son casos especiales. Por ejemplo, las sociedades tienen un domicilio legal en la sede social. Los incapaces o los menores de edad, un menor de edad, ¿dónde se deberá ser notificado? Obviamente en el domicilio de los padres, porque están sujetos a patria potestad. Bueno, esos son domicilios legales. Si no hay ningún caso de domicilio legal, en tercer lugar tendremos que notificar al domicilio real. Cuando, ese es un domicilio especial. Hay otros. Generalmente usted ve la última cláusula de los contratos, dice las partes constituyen domicilios especiales en lo siguiente. El vendedor en tal y el comprador en tal lugar. Yo tengo mi domicilio en Córdoba y abro una sucursal en Río Cuarto del negocio que tengo. Bueno, puedo constituir domicilio especial en esa sucursal para todo lo que se vincule con la actividad de esa sucursal. ¿Cómo? Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que el domicilio especial es una cláusula del contrato. También se lo denomina domicilio convencional y como todo contrato, para poder cambiarlo, tiene que mediar el acuerdo de la otra parte o notificarlo. No, no, eso es una facultad que usted tiene. No es obligatorio constituir un domicilio especial. Si usted quiere, si las partes quieren, ¿por qué sirve constituir un domicilio especial? Porque la ley dice que tengo que buscar el domicilio. Entonces, tengo que buscar, ¿tiene domicilio real? No. ¿Tiene domicilio legal? No. Tengo que buscar el domicilio real. ¿Y dónde está el domicilio real? Bueno, las personas pueden cambiar libremente de domicilio y mudarse. Lo cierto es que si no constituimos un domicilio para notificar a esa persona, tengo que buscar el domicilio real, tengo que buscarlo, tengo que averiguar dónde está su domicilio real. Tengo una carga allí. En cambio, si en el contrato constituimos un domicilio especial que la parte no puede cambiar sin que yo esté de acuerdo, estoy seguro que lo voy a notificar bien, que no va a aparecer con incidente de nulidad. Vea, usted me notificó su domicilio. Fíjese, hace 3 años que no vivo más en ese domicilio, me cambié, hice todos los trámites, me fui a vivir a otro país, qué sé yo. Las razones que puede alegarse para sostener que, que una notificación está mal hecha. En cambio, si constituimos un domicilio especial, ya lo tenemos asegurado ahí. No tenemos que andar renegando, averiguando absolutamente nada. Es válido ese domicilio hasta que se cambie. Se cambie, se notifique y acepte por la otra parte. ¿Se entendió ahora un poquito? Bien. En estos casos no está prevista formalidad alguna, pero siempre tendremos la obligación de probar o la carga de probar en juicio que hemos hecho esa notificación. Por eso el consejo que normalmente le damos a cualquier persona que asesoremos de utilizar el acta notarial más segura y la carta documento un poquito menos segura. ¿Por qué? Porque las notificaciones deben llegar a destino. Deben llegar a destino. Acta notarial, cuando buscamos un escribano que intervenga, hace una escritura dejando constancia de lo que ve y oye, y lo deja constancia en un acta notaria, se llama acta, porque es un acta que hace el escribano en el momento de producirse la situación, para lo cual, por supuesto, le pedimos que deje constancia. Carta documento. La carta documento tiene que ser recibida en el domicilio de destino para que sea válida. Tiene como regla que ser recibida en el domicilio del destinatario. No importa que le reciba el destinatario, cualquier persona que lo haga es válida, pero tiene que ser recibida. Si es rechazada, no vale la notificación. En cambio, el acta notarial es más efectiva, porque si nadie atiende a la puerta, el escribano deja una copia del acta por debajo de la puerta y de esa manera sí se considera que ha sido cumplida la notificación y ha sido notificada. Si nos queremos asegurar entonces, y dependerá obviamente porque el costo es distinto. Debe valer 1.000 pesos una carta documento, si no vale más, y debe valer 30.000 pesos un acta notaria. ¿No? Hay una diferencia. Si el contrato y la situación lo justifican, habrá que utilizar uno u otro medio de notificación. Yo creo que me quedé en el tiempo, debe valer más de 1.000 la carta documento. Y más de 30.000, no, 30.000 en acta notaria. Bueno, eh, para completar la explicación, ¿para qué más sirve el pacto comisario expreso? Para aquellos casos en que nosotros, para ejemplificar, siempre simplificamos la explicación, ¿no es cierto? Hacemos la explicación más simple y fácil. El contrato que usamos de ejemplo, el contrato que yo compré una máquina por tal cantidad de dinero, tengo que entregar el dinero y entregar la máquina en el mismo acto. Algo bastante simple. Sin embargo, hay contratos que son mucho más complejos. Por ejemplo, un contrato, no sé, me imagino un contrato de concesión comercial para la venta de automóviles. Es un contrato que tiene una multiplicidad de prestaciones de distinta naturaleza. Y a veces esa cantidad de prestaciones distintas nos puede generar una duda porque para resolver un contrato no lo podemos resolver por cualquier incumplimiento. El incumplimiento tiene que ser grave. Si el contrato tuvo por objeto comprar una máquina y no me entregan la máquina, obviamente grave porque el objeto del contrato no se está cumpliendo. Pero en un contrato de concesión, supongamos que el concesionario atiende mal a un cliente y tenemos una cláusula que por mala atención a un cliente, no a un cliente, por mala atención a los clientes, se puede resolver el contrato. Bueno, hay una serie de interpretaciones que se pueden hacer.
Cuando nosotros no queremos que las interpretaciones las haga el juez para determinar cuál incumplimiento es grave, de gravedad tal como para justificar la resolución del contrato, y cuáles incumplimientos no son tan graves, incluimos un pacto comisorio expreso que enumere cuáles son las causales. Las causales para resolver el contrato. Las causales para que la fábrica, en el ejemplo, se desvincule de la concesionaria por incumplimiento del contrato de concesión. ¿El incumplimiento es algo leve, algo insignificante o algo grave? Para que, reitero, esa decisión no tenga que ser tomada por el juez, sino que las partes se aseguren de que se determine cuáles son los incumplimientos graves que lo justifican, lo incluyen en el contrato con un pacto comisario expreso. Bueno, recomiendo la lectura de los artículos 1083 y siguientes del Código Civil y Comercial. Ahí vamos a encontrar la regulación legal, y en los artículos siguientes, la regulación legal sobre el pacto comisorio 1083. Y ahora sí, vamos a darle, si podemos, fin muy rápidamente al capítulo 7, que es el que estamos desarrollando. En el capítulo 7 hay, en la última parte hay varias cosas. Eh, digamos, estamos analizando el incumplimiento, cumplimiento e incumplimiento de los contratos. Y ahora corresponde que analicemos muy rápidamente temas tales como los intereses. No los vamos a analizar acá, me remito a lo que decimos en el manual. Podemos decir, sí, que tal vez la clasificación más importante de los intereses, para que lo tengamos presente, es la que distingue entre los intereses compensatorios y los intereses moratorios. También hay una categoría de intereses sancionatorios que son aquellos que se aplican como multa en los procesos judiciales. Por supuesto que no nos interesan demasiado eso, frente a la mala fe procesal o alguna inconducta de alguno de los clientes o abogados que participan en un juicio, bueno, se pueden aplicar esa clase de intereses. Pero la que más nos interesa es la clasificación que distingue entre compensatorios y moratorios. A su vez, los moratorios se pueden distinguir entre legales o judiciales y los intereses moratorios convenidos, que también se llaman punitorios. Punitorios. Eh, lo que pasa es que convencionales son los intereses compensatorios, porque están en el convenio. Convencionales quiere decir que están en el contrato o en el convenio. Los intereses, los intereses compensatorios tienen que estar incluidos en el contrato para que proceda la aplicación de esos intereses. Los meritorios convenidos son los que se llaman punitorios, porque las partes no se remiten a los intereses judiciales o legales, sino que ellos lo han incluido en una cláusula del contrato, cuáles van a ser los intereses en caso de incumplimiento. Los compensatorios son desde el momento en que se hace el contrato hasta el momento de la mora del deudor. Bien, usted me, bueno, el préstamo iba a usar yo de ejemplo. Usted me presta ese dinero, yo me comprometo a devolvérselo a los 30 días con una tasa del 10%. Y yo no cumplo. Bueno, de ahí incurro en mora y pactamos que si yo no cumplo, se van a aumentar en un 50% sus intereses, usted me va a cobrar el 15% mensual después de los 30 días. Esos serían los convencionales compensatorios y convencionales moratorios o punitorios, que sería lo mismo. ¿Sí? Bueno, no vamos a avanzar mucho en los intereses, es medio aburrido el tema. Verán, no, porque digamos que uno cuando va a presentar una demanda judicial en Córdoba hay intereses fijados judicialmente por una resolución del Tribunal Superior de Justicia. Ha sido muy práctica la justicia cordobesa y ha fijado allí los intereses que todos los tribunales inferiores fijan. Entonces ya no hay ninguna discusión de cuánto es la tasa de interés que te tienen que aplicar. El fallo clásico del Tribunal Superior de Justicia era tasa pasiva más el 2%. Ahora, con esta pseudo hiperinflación que estamos viviendo, algunos tribunales han aumentado esa tasa fija. En lugar de tasa pasiva más el 2, aumentaron la tasa pasiva más el 3, inclusive algunos, fin de año, algún fallo fijó tasa pasiva más el 4.
especialmente algún fallo laboral. Seguramente ahora que baje la inflación va a volver a la tasa clásica, que es tasa pasiva más el 2. Como no discutimos en Córdoba mucho por los intereses, por eso digo que es un tema aburrido, porque a lo mejor nos discutieron si es para... En Buenos Aires aplican la tasa pasiva, la tasa activa, la tasa pasiva más un porcentaje, o sea, hay muchas variantes. Bueno, a la hora de uno de los argumentos que se tiene en cuenta son los intereses del mercado financiero, pero ahí se hace la siguiente reflexión. ¿Cuáles son los intereses que cobran los bancos? Los bancos, en, el, en la integración, en el costo de esos intereses, incluyen obviamente una amortización por todos los gastos operativos que tiene el banco y también incluyen algún porcentaje de esa tasa, los incobrables. De esa manera los bancos determinan las tasas de interés. El banco ya sabe de que cada 100 personas que le preste dinero hay uno que no le va a devolver. Estoy inventando el porcentaje, más o menos debe ser así. Hay uno que no le va a devolver el dinero, pero los bancos no pierden nunca. Ese dinero que no lo devuelve ese insolvente, se lo cobra a los otros 99. Los gastos operativos también nos cargan los costos de los intereses. Ah, no, es decir, de esa manera se fija la tasa de interés bancario. Pero si en lugar de un banco yo le presto dinero a usted y le voy a reclamar, yo no tengo ninguno de esos costos. Razón por la cual aparece como injusto que a mí me condenen a pagar la tasa bancaria. Por otro lado, yo me enriquecería, o usted se enriquecería injustamente, porque me pide el dinero a mí y no se lo pide un banco. O sea, hay una tensión de argumentos para determinar cuántos son los intereses y en cada caso cuáles son los intereses que se aplican. Córdoba pasó todo por encima, cerró los ojos, dijo tasa pasiva más el 2 y eso es lo que aplican los tribunales judiciales. La tasa pasiva promedio que informa el Banco Central. Hay una circular que publica todos los días cómo va evolucionando la tasa pasiva. La tasa pasiva es un promedio. Las tasas y las operaciones bancarias pueden ser activas o pasivas. También pueden ser operaciones neutras, pero las operaciones activo-pasivas son las que se vinculan con la actividad bancaria. Cuando el banco toma crédito o toma dinero, se convierte en sujeto pasivo de la obligación, porque se obliga a devolverle el dinero, es sujeto pasivo o deudor, y por lo tanto las tasas que el banco paga de intereses cuando toma dinero son las tasas pasivas. Al revés, cuando el banco presta dinero, cuando el banco se convierte en acreedor o sujeto activo de la obligación que nace de esa operatoria, estamos hablando de tasas activas para esas que se vinculan, por supuesto, con esas operaciones activas. En el caso de lo que condena a pagar el fallo del Tribunal Superior de Justicia aplicado por todos los tribunales de Córdoba, es tasa pasiva promedio más el 2% mensual. Vale decir que la retribución es por lo que el banco paga a los ahorristas, que es parte del costo del dinero. Los bancos pagan intereses del 5% y prestan al 10%. Bueno, el costo de esa mercadería que el banco comercializa a 10 pesos es 5, el que comercializa el 10% el 5%. Estoy inventando, por supuesto, valores, ¿no? Tasa pasiva promedio, que es un promedio que el Banco Central hace sobre la base de la información que todos los bancos le suministran, de cuánto es la tasa de plazo fijo, la puede encontrar en la página del BCRA, del Banco Central de la República Argentina. Ya lo vamos a ver eso un poquito más adelante cuando veamos los contratos bancarios. Más. La tasa pasiva es lo que el banco paga por la mercadería y la tasa activa es lo que el banco cobra por la mercadería. Es como si usted es ferretero y vende tornillos. El tornillo lo paga un peso y lo vende a dos. El banco paga el dinero que recauda 5% y lo vende al dinero que recauda. Está mal lo que estoy diciendo, ¿no? Está pésimo, por supuesto. Y coloca el dinero en el mercado, lo presta al 10%, gana por la diferencia. Esa es una de las razones por las cuales dicen que no tiene que aplicarse la tasa bancaria.
Hay otras, y dicen que no, no, o sea, hay que aplicarla, porque si no el deudor se enriquecería injustamente porque le convendría más pedir prestado de esa manera que pedirle a un banco. Sí, sí. Dependerá de donde usted inicie el juicio. Si el juicio lo va a iniciar en los tribunales de Córdoba, le van a condenar a pagar tasa pasiva más el 2%. Si usted lo inicia en Buenos Aires, bueno, tendrá que consultar a un abogado de Buenos Aires, pero hay varios criterios, desde la tasa activa hasta algunas mezclas de cosas. Puede elegir, cuando realice el contrato, fijando una cláusula de competencia. La cláusula de competencia es una cláusula de los contratos. La competencia es prorrogable. ¿Qué significa? O sea, la competencia es la posibilidad que tiene un tribunal de intervenir en una causa concreta. En este caso, se puede convenir en un contrato una prórroga de competencia o de jurisdicción. Prórroga de competencia sería más eso. Yo tengo un alquiler en Río Cuarto, pero pacto que cualquier reclamo lo vamos a hacer en Córdoba. ¿Está permitido? Sí. La competencia territorial está permitida. Cambiarla. Yo no puedo decir, en el caso que usted no me pague el dinero que me debe, vamos a un juez penal. Eso ya no es la competencia material o por materia no es prorrogable. Pero en los otros casos sí. Si usted vende algo en Buenos Aires, puede pactar los tribunales de Córdoba o los tribunales de Buenos Aires. Si no hay nada pactado, como se tratan de vecinos de distintas provincias, en ese caso sería competente los tribunales federales, del lugar de cumplimiento del contrato. ¿A dónde hay que cumplir el contrato? Ese juez sería competente, pero hay que buscar el juez federal. Hay una justicia provincial y otra justicia federal. La justicia federal es una justicia de excepción. No se puede convenir que si tenemos un contrato vamos a ir a la justicia federal. No, la justicia federal solo interviene en los casos puntualmente establecidos para que previsto para que esa justicia intervenga. Por ejemplo, yo lo tengo que demandar al Estado Nacional, yo lo tengo que demandar al Banco Nación, o se trata de una cuestión vinculada penal, vinculada con las drogas, hay competencia exclusiva de la justicia federal. Otra de las causales es esa que yo acabo de mencionarle, cuando se tratan de ciudadanos de distintas provincias. ¿Por qué? Y esto es una cuestión, si se quiere, histórica. Porque se supone que los tribunales van a tratar de beneficiar al ciudadano de su provincia en contra del ciudadano de otra provincia. Entonces, para poner aquí una mentira total, pero esa fue la idea. Sí. Este, yo no sería tan extremo a decir esas palabras. Algo puede llegar a tener alguna justificación. No imaginemos un juicio de Fernando Neutrano que no existe con Juan Pérez que tampoco existe, que no los conoce nadie y no les interesa. Supongamos un juicio de Arcor contra qué sé yo, el Estado Nacional. Y el juez provincial, ¿a quién va a beneficiar? ¿A Arcor o al Estado Nacional? A Arcor. Si no está dando de comer a Arcor pagando impuestos y se supone que los jueces son independientes, son independientes, no, no es ido la justicia federal. Además, acuérdense que siempre podemos llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aún en las causas provinciales podemos llegar a la Corte. O sea que ha perdido bastante sentido esas reglas de competencia, pero ubiquémonos en el siglo XIX, cuando se dictó la Constitución, y obviamente eran cuestiones políticas de ese momento, donde inclusive había habido guerra entre las provincias, o la provincia y Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, eran otras situaciones. ¿Perdón? ¿Lo de qué? Están en la parte de obligaciones. Me parece que es 776, 770. Me está pidiendo demasiada. Tendría que buscarlo, pero debe ser por ahí, me parece. 780 me parece que es el Sí, intereses juicio. 767. Bien, gracias. Bueno, De nada. estaba cerca. Bueno, eh, para terminar, vamos a borrar esto. Espero que les sirva.
Bueno, y para terminar esta secuencia de clases que me han tocado, que nos hemos distribuido y me han tocado a mí este año, el tema de las llamadas garantías legales. Garantías legales. Que se dan en todo contrato oneroso. Nosotros hemos clasificado los contratos en onerosos o gratuitos. Considerábamos onerosos a los contratos que traen aparejadas ventajas para ambos contratantes y decíamos que eran gratuitos cuando solamente tiene ventajas para uno de los contratantes, como una donación. Contrato de compra-venta es el típico contrato oneroso en la medida que hay un equilibrio, más o menos, más allá que compremos algo barato o caro, pero hay un equilibrio entre las prestaciones a cargo de cada una de las partes. En ese caso, cuando estamos en presencia de un contrato oneroso, también cuando se trata de división de cosas comunes o liquidamos una sociedad, etcétera, se da también estas garantías legales que le ha dado un título el Código Civil y Comercial y las llama garantías por saneamiento. Si hablamos de saneamiento, hablamos porque han o existen vicios, vicios, que pueden ser de dos tipos. Los llamamos vicios de hecho y los llamamos vicios de derecho. Cuando lo que es objeto de un contrato, cuando lo que se transfiere es a título oneroso, el que transfiere, el transferente, tiene, tiene la obligación legal de otorgarle garantía por vicios al que le ha adquirido esa cosa. Si se trata de un contrato de permuta, los dos tienen esta obligación. Si se trata de un contrato de compraventa, el vendedor es el que tiene a su cargo esta obligación. De hecho, son los que tradicionalmente se han llamado o se suelen llamar vicios redivitorios, para que nos ubiquemos, vicios ocultos o como habla la ley hoy, defectos. Pero también hay unos casos excepcionales donde los defectos aparentes están cubiertos en estas garantías. Compro una computadora que tiene 4 velocidades. Llego a mi casa, quiero andar a la computadora, hacemos un licuado de banana con leche y anda una sola velocidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, me han vendido una licuadora, una cosa, me la han entregado, la he comprado, la he pagado, no me la regalaron, y obviamente legalmente hay una garantía sobre esa computadora, de licuadora. Me cubre esa garantía. Vamos a ver qué garantía y qué es lo que me cubre, por supuesto. Primero, me cubre, o sea, hay una cobertura de garantía que está en el Código Civil y Comercial que se complementa y se amplía con la garantía que está en la Ley de Defensa del Consumidor. Esa garantía cubre un periodo de tiempo. La garantía cubre, según la Ley de Defensa del Consumidor, en las cosas muebles, 6 meses. Y en las cosas usadas, 3 meses, según el Código Civil y Comercial también. 6 meses en las cosas muebles y 3 meses en los muebles usados, dice la Ley de Defensa del Consumidor. En el caso de los inmuebles, me cubre por 3 años. Adquiero algo y hay 3 años de garantía por vicios ocultos. Compro una casa y al año se me raja toda porque tiene un efecto de construcción. Bueno, esos son vicios ocultos, no los pude advertir en el momento en que hice el contrato y adquirí esa casa, aparecieron después porque estaban justamente ocultos. Bueno, el vendedor es responsable por esos vicios ocultos, por supuesto que va a tener que pagar el dinero correspondiente. Si no se puede reparar, me va a tener que dar una cosa similar. Si es una cosa fungible, la licuadora me tiene que dar otra. En el caso de la defensa del consumidor, me tiene que, una de las garantías, o uno de los aspectos que comprende la garantía, es la reparación. Señor, la reparación. Además, vinculado con la reparación, tiene que tener suministro y los repuestos correspondientes. Arregla el suministro correspondiente. Si aún así no queda bien,
me la puede reemplazar por otra o me paga el importe correspondiente, me devuelve el importe correspondiente más los intereses, por supuesto. ¿Entendió? En el manual, después les soy sincero, probablemente después me arrepentí de haber sido a lo mejor tan detallista. Cuando hablé especialmente, me metí en una discusión que probablemente excede la finalidad de este curso, que es sobre la conceptualización, el concepto de la garantía por vicios ocultos. Porque hay una discusión de que tradicionalmente era garantía por vicios ocultos equivale a vicios redivitorios. Los vicios redivitorios era la garantía por vicios ocultos. De hecho, como en el ejemplo que dimos, la licuadora que no anda, un televisor que me aparece con una raya, etcétera. ¿Cierto? Un auto, a los poquito tiempo de usarlo, se rompe el motor. En esos casos son todos ejemplos de vicios ocultos. Y decimos vicios ocultos para distinguirlo de que lo contrario, los vicios aparentes. ¿Por qué no hay garantía por vicios aparentes? Bueno, en realidad nadie puede alegar su propia torpeza. Usted, si es negligente y compró algo que está defectuoso, ni siquiera lo vio, ni siquiera lo probó, bueno, para evitar. No, no sé si a primera vista, porque si yo soy ingeniero de una casa, y bueno, soy ingeniero, a mí me van a exigir que mire algo más. No puedo ser negligente y no saber que está mal construida la casa, por ejemplo. No, aparente es porque se demuestra, con una mínima precaución, se demuestra que existe ese vicio. Si yo compro un aparato y ni siquiera abro la caja donde viene el aparato, bueno, si abro la caja y veo que está rayado el televisor que he comprado, bueno, tendría que haberme fijado en ese momento. A lo mejor está malo el ejemplo porque en la defensa del consumidor también hay garantía por los vicios aparentes. También se responde por vicio aparente porque ahí es, toda esa responsabilidad la atribuyen al que profesionalmente provee esos bienes. Ahí hay una sobreprotección del consumidor. Pero ubiquémonos en la máquina que yo lo estoy comprando. Yo tengo una fábrica de plástico y le compro. Quiero esa máquina. Este, y yo, obviamente que esa máquina de plástico la voy a usar en mi producción. A ver, si esa máquina tiene algún vicio aparente, dice usted no puede invocar su propia torpeza, lo menos que tenía que haber hecho es fijarse que tenía esta situación, este vicio que es aparente. ¿No? Bien, por eso lo llamamos vicios de hecho. Y los de derecho es cuando es la garantía del derecho que se transmite. Es una garantía por el de que nadie va a venir a molestar en ese derecho. Por eso se habla de turbación. No, los vicios de derecho son cuando hay algo que no se puede averiguar en el momento de realizar un contrato, pero que eso que está oculto aparece después, se manifiesta y produce efectos sobre el contrato. Por ejemplo, yo compro un teléfono celular y a los 15 días viene la policía y me lo secuestra porque es un teléfono robado. Bueno, la garantía legal que me tiene que dar el vendedor es que nadie me va a molestar en mi derecho, ni tampoco lo voy a perder. En ese caso, si me lo quitan para devolvérselo al dueño, he perdido el derecho que yo tenía sobre ese teléfono celular porque era de otra persona. O me venden una cosa prendada, por ejemplo, etcétera. Vicios sobre el derecho, por eso distinguimos vicios de derecho y vicios de hecho. Claro, tiene un defecto. Reclama un derecho mejor. Es decir, vea, yo soy el dueño, me lo robaron. Sí, por supuesto. La garantía alcanza, primero, por supuesto, si se pierde la cosa, reponerla, pero también por la defensa en juicio del que transmitió el derecho. El vendedor me tiene que defender en el juicio para que yo recupere o no pierda la cosa, como consecuencia de un reclamo.
de alguien diciendo que tiene un derecho que afecta el mío. Por ejemplo, dice, no, ese, esa máquina que usted entregó estaba prendada. Esa máquina era de otra persona y me la dejó para que la reparara y yo agarré y la vendí. Bueno, ahí son, yo no soy un tercero, no soy el dueño de una máquina, no tengo por qué venderla. Por lo tanto, mi derecho sobre la máquina no existe. Si yo, al realizar un contrato de compraventa, estoy comprometiendo a transmitir mi derecho. Las compraventas, supongamos que acá hay una casa. La casa es de A, la construyó A. A se la vende a B. B se la vende a C. C se la vende a D. Podemos decir que el derecho que tiene D es un producto de una sucesión de transferencias que se va haciendo. El derecho que tiene D es el mismo que tenía A, que se lo transmitió a B, que se lo transmitió a C y que se lo transmitió a D. Estamos hablando del derecho que es el mismo y que se va sucediendo en el tiempo de acuerdo que vaya pasando de mano en mano. Bueno, cuando se hacen todas estas operaciones, el que transmite el derecho siempre le garantiza al que lo adquiere que ese derecho no va a ser afectado. Esa garantía se llama evicción. Es una garantía de derecho que da normalmente el que transmite cosas a título de eso, el vendedor, ¿no es cierto? Un contrato de compra-venta. Usamos ese ejemplo. Es la garantía del vendedor de que el comprador no va a tener problemas de derecho o no va a ser cuestionado en el derecho que le está transmitiendo. Esto es un análisis jurídico que hace. El otro es un análisis de hecho. Vea, las cosas que usted me vende no pueden aparecer ningún defecto. Usted por un plazo me tiene que garantizar que eso no va a suceder. Acreedor no. El transmitente, el que transmite cosas a título oneroso, le otorga legalmente, no hace falta que convengamos nada. O sea, le debe, parece que fuera en el futuro algo. No, es la garantía del transmitente de cosas a título oneroso sobre el derecho que está transmitiendo. La garantía es el plazo que puedan hacer el reclamo. No tiene un plazo en sí misma la garantía, sino que se vincula con el derecho que se está haciendo valer. Recuerden que hay también regulada como una figura legal la llamada prescripción. ¿Qué es la prescripción? Profe, Sí, diga. disculpe, ¿cómo opera la garantía de evicción en el caso de comprar un celular que es robado? Porque si yo compro de buena fe un celular, se supone que, que el vendedor me tiene que garantizar, o sea, tiene la garantía de evicción, me tiene que El garantizar de vendedor que, le de que... reclama su derecho sobre el celular. Ahora, analicemos la situación que se puede generar de conflicto de intereses entre el dueño de ese celular, el verdadero dueño en que se lo robaron, y yo como comprador de buena fe. ¿Cómo resuelve ese problema el sistema legal? Bueno, hay un principio que dice que el poseedor de buena fe de una cosa mueble se presume como dueño. Ahí tenemos una presunción donde el que tiene una cosa no tiene que demostrar que es de él. Si la tiene en su poder, la ley le da la presunción. Si alguien dice que tiene algún derecho sobre esa cosa, él cargará con la obligación de probar que la cosa es de él. En primer lugar, tenemos ese principio. En segundo lugar, tenemos el principio de que frente al titular, propietario de una cosa, despojada de esa cosa, le damos prioridad a ese reclamo sobre cualquier otro poseedor de buena fe que tenga esa cosa durante 3 años. En 3 años tiene la cosa y ya nadie le puede reclamar nada, ni el verdadero dueño de la cosa le puede reclamar nada. Así tenemos otra situación. La segunda situación es que si ese señor no le robó el celular, sino que lo dejó para que lo arreglara en un negocio, y la persona que se lo dejó lo vende, no lo puede recuperar. Y obviamente estamos hablando que se trata de un comprador de buena fe, por supuesto. Solo lo va a poder recuperar si lo vendió de manera privada. A ver, si yo voy a la Galería Norte
a vender un celular a un negocio donde se dedica a comprar y vender celulares usados, la persona que va y compra un celular en ese negocio tampoco va a ser despojado del celular. Se va a respetar en ese caso, se le va a dar mayor jerarquía al tercero de buena fe que compró un negocio abierto al público que vende celulares usados que al verdadero dueño del celular a quien le han robado el celular. O sea que la garantía que tiene, la garantía, dije mal, el derecho que tiene legalmente la persona dueña de un celular robado es que ese celular, para recuperarlo, es que ese celular ha sido vendido entre particulares y que no haya pasado 3 años. Si el ladrón va a la Galería Norte a vender el celular, el que le compre el celular lo hace con todos los requisitos de la ley, para eso tiene un negocio de venta y compra el celular, y para él el que le entrega el celular, el que lo tiene en la mano y no puede comprobar que el celular se ha robado, para él el propietario es la persona que trae el celular. Este, ese señor que tiene un comercio y viene un cliente y le vende el celular, ahí no se puede recuperar el celular de esa persona. Por supuesto que el dueño le podrá hacer un juicio de daño y perjuicio al que vendió el celular a ese comercio, ¿verdad? Si es que tiene alguna clase de responsabilidad, si es que prudentemente no debía haberlo comprado por alguna razón. Pero si no es así, el sistema funciona de esa manera. En general se trata de proteger siempre al tercero de buena fe para no afectar el comercio en general, para resguardar algunas cosas que son más valiosas, el legislador ha decidido eh, declararlas como cosas registrables, como sucede con los bosques, como sucede con las aeronaves, como sucede con los automotores, como sucede con los inmuebles, se supone que son cosas más valiosas, entonces el legislador ha dicho, no, estas cosas no van a participar del régimen ordinario de las cosas muebles, por ejemplo, sino que le vamos a dar un trato especial. Mire, usted tiene un caballo pero sangre carrera, inscríbalo. Tiene protección registral. Usted tiene un automóvil, tiene que inscribirlo. Así funciona el sistema en general, digamos. ¿Se entendió un poco la respuesta? Sí, profe. Sí, también me acordaba justamente de esto de que a partir de hace unos años que los celulares, la IP del celular es única, digamos. ¿Los celulares qué? Perdón. Claro, por ejemplo, mi celular, o sea, yo lo compré en un comercio y tiene una IP, o sea, un DNI propiamente el aparato, eso queda registrado a mi nombre. Y si en alguna oportunidad me lo robaran, yo denuncio que ese celular está robado y por lo tanto, si llegara a la circulación comercial, queda anulado. Perfecto, sí. Gracias, profe. En ese caso concreto, si yo voy a esa casa, a ese comercio, a comprar un celular de esa naturaleza, yo comprador del celular, no tengo ni idea del IP ni de nada, razón por la cual la ley me tiene que proteger a mí. Ahora, si el que comercializa celulares sabe lo que usted ha dicho, una mínima prudencia de esa persona debió haber verificado el IP que tenía el celular y consultar si existe algún registro de celulares robados, pero también, ¿quién registra los celulares, los IP de los celulares, de todos los celulares que han sido robados? Bueno, eso también es un problema, pero se tratan de cuestiones de hecho, como decíamos recién, y de prueba que en cada caso habrá que juzgar si ese comerciante ha sido diligente o negligente. Si ha sido negligente o ha actuado con dolo, se puede reclamar los daños y perjuicios en contra de él. Gracias, profe. Está bien, pero su compañera dice verificar el IP del celular. ¿Y cómo hago para verificar que ese IP es robado? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde hay un registro de IP de celulares robados? ¿Cómo averiguo yo eso? No tengo la posibilidad de hacerlo. En principio no tengo la posibilidad de hacerlo. Con lo cual, probar mala fe es muy difícil en ese caso. ¿Sí? Bueno, en el manual está, por supuesto, el resto del desarrollo de estos temas. Si alguno tiene alguna pregunta más, con todo gusto lo abordo la respuesta si llega a lo que uno puede llegar a saber. Bueno, te agradezco y no me entregó la máquina nada más.
Bueno. Bueno, me despido entonces, todo un gusto haberlos tenido en la clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Yo les paso.